Los ovnis y la mente humana. Volvemos a la carga con este tema que ya he tratado en al menos 2 posts. Creo que los que me siguen, que a fecha de hoy son 539 ni más ni menos, solo en iVoox, pues vaya para ellos mi eterno agradecimiento. Ellos saben de sobra cuál es mi posición al respecto. Pero antes de volver sobre ello y para centrar más el tiro, quiero que escuchéis lo que opina el investigador José Antonio Caravaca acerca del fenómeno ovni, al cual tantos años ha dedicado. Dice Caravaca: los encuentros cercanos con ovnis están más cerca de un constructo cultural orquestado por un fenómeno parapsíquico desconocido que de una visita real de seres provenientes de otro planeta o de otros planetas. Insisto, como lo hice en otros posts, que la obra de este investigador, de José Antonio Caravaca, investigador de la fenomenología ovni, hay que comprarla, leerla, anotarla y estudiarla, siquiera por el carácter enciclopédico de la misma y su utilidad como referencia de una amplia casuística ovni, tanto en España como en el extranjero. Próximamente va a salir el segundo tomo de su obra, creo que en el primer trimestre de 2022. Pero dicho esto, me parece muy lamentable que las horas de esfuerzo dedicadas a escribir los libros y los años de investigación para lo único que sirvan sea para decir tonterías. En primer lugar, la afirmación de Caravaca incumple una de las leyes básicas de la lógica y del sentido común, que tantas veces hemos explicado en esta web. Las explicaciones a los fenómenos paranormales o extraños no pueden ser más paranormales o extrañas que el propio fenómeno a explicar. Cuando Caravaca afirma que el fenómeno ovni es un constructo cultural orquestado por un fenómeno parapsíquico desconocido, en el fondo no está diciendo nada, o a lo sumo una tontería. No está diciendo nada porque el fenómeno ovni ya es un misterio, ya es algo desconocido. Volver a decir que la base del fenómeno es desconocida es volver a repetir lo mismo, ¿no? Y vamos con la tontería. ¿Qué es eso de un constructo cultural? ¿Que el fenómeno depende de las épocas y de las culturas? ¿Que depende del ojo que lo mira, de la mente que lo observa? Esto no son más que tonterías, es hacerse trampas al solitario y voy a explicar por qué. En la historia del pensamiento humano hay un antes y un después con un filósofo en concreto que se llamaba Kant y que vivió en el siglo XVIII. Bueno, por simplificar mucho, hasta Kant los pensadores filosóficos eran de las más variadas escuelas y orientaciones, lógico. Los había realistas, racionalistas, empiristas, espiritualistas, en fin, toda una variedad de corrientes de pensamiento. Pero todos ellos tenían algo en común. Todos ellos, quizá con alguna excepción, creían que existía una realidad ahí fuera. Parafraseando a la gente Mulder, la verdad está ahí fuera. Todos los pensadores hasta Kant eran realistas en el sentido de que pensaban que la realidad, la verdad, las cosas, los humanos, el cosmos, Dios, eran reales y estaban ahí fuera, hasta Kant. Y con este filósofo prusiano, Immanuel Kant, que así se llamaba, el realismo se fue a hacer gárgaras. Con él empezó lo que conocemos como idealismo, que básicamente viene a ser, en diversos grados, porque ha evolucionado, que no está claro que exista una realidad ahí fuera, que en cualquier caso, lo que sea que percibimos pasa a través de nuestros órganos sensoriales, la vista, el oído, el tacto, etc. Que esos órganos sensoriales son imperfectos, no captan toda la realidad y muy a menudo nos engañan, y que por lo tanto, poco o nada se puede decir de la hipotética existencia de una realidad ahí fuera. Esto es una especie de refutación del realismo, ¿no? Esto puede parecer algo como muy técnico y rebuscado, puede parecer que son palabras huecas, pero ha traído grandes problemas a la historia de la humanidad desde entonces. El idealismo se fragmentó en varias corrientes y una de ellas dio origen a los movimientos totalitarios en Europa. También, si al final todo está en nuestra cabeza, también lo está Dios, ¿no?
es otra consecuencia del idealismo. De ahí que la religión sea el opio del pueblo, etc. Pero esto también tiene un corolario inquietante. Y es que si Dios solo existe en nuestras cabezas y por lo tanto es una entelequia, ¿sobre qué fundamentamos la moral? Todos sabemos que el comportamiento moral se basa en la existencia de Dios. Tenemos que ser hombres morales, portarnos bien, en definitiva, porque hay un ser supremo, que en este caso es Dios, que nos compele a ello. Bueno, pues aquí podemos ver muchos de los problemas que presenta el idealismo, ¿no? Es decir, cuando todo está en nuestra cabeza, pues al final todo es un lío y no hay verdades absolutas, ni hay asideros racionales a los que agarrarse, ¿no? Esto es un problema para todo. Si desaparece Dios, no hay moral. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda la ética, ¿no? Bueno, mejor dicho, habría muchas éticas, porque claro, si todo está en nuestra cabeza, cabezas, lo que se dice cabezas, hay muchas, y cada una de ellas alberga realidades diferentes. Todo depende del cristal con el que se mira, ¿no? ¿Verdad? Esa sería la gran frase del idealismo. Luego, por lo tanto, la visión de lo que está bien y lo que está mal, al final dependería de las opiniones libres y particulares de cada cual. Vemos así que la ética pues no sirve para nada, que es una entelequia. Al fin y al cabo, bueno, pues Hitler tenía su propia ética. Lo que pasa es que era un poco distinta, ¿verdad? En fin, esto tampoco es una web de temas filosóficos, es una web de misterio. Pero he querido hacer este pequeño exordio para saber, para explicar, para que todos entendamos lo que es el idealismo. La explicación que proponen investigadores prestigiosos como Caravaca, pero también comunicadores de fama internacional como Iker Jiménez, que otorga al fenómeno ovni la categoría de cosa que ocurre dentro de nuestras cabezas, pues viene a ser haber transmitido el virus del idealismo a un ítem de misterio puro como por ejemplo la fenomenología ovni. No todo está en nuestras cabezas, eso son tonterías. Claro que todo el mundo tiene su propia óptica y opiniones acerca de las cosas que ve en el mundo, lógico, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que el gran realista Aristóteles ya nos contaba hace 2500 años. Existe un mundo ahí fuera, real, tangible, claro y distinto, como decía Descartes. Parece mentira que haya que recurrir a filósofos antiguos, tan antiguos como Aristóteles, y ya superados para explicar que 2 y 2 son 4. Hemos retrocedido muchísimo, intelectualmente hablando. Es penoso ver que investigadores que han dedicado una vida entera, que no son ya ningunos niños, al estudio de un solo fenómeno, que se han consagrado a él. Yo sería incapaz de hacerlo, lo confieso. Es decir, yo me quito el sombrero ante investigadores como Josep Quijarro o José Antonio Caravaca, que han sido capaces de dedicar toda una vida a investigar una sola cosa, que es el fenómeno ovni. Yo, por mi espíritu renacentista, sería absolutamente incapaz, lo reconozco, ¿no? Y quizá por eso no me especializo en nada, o quiero especializarme en todo, ¿no? Que es algo casi imposible. Bueno, pues parece mentira que estas personas que se han consagrado de por vida a este fenómeno puedan ser tan simplistas a la hora de dar un primer veredicto tras años de aprendizaje. No lo digo por Josep Quijarro, ¿eh? Si un fenómeno extrañísimo como el de los ovnis es capaz de dejar marcas en el suelo, quemaduras en la hierba, grabaciones de vídeo y audio, en cinta y en soporte digital, rastros grabados en el radar de barcos y aviones militares, si además ha atacado e interactuado con cientos de testigos, no puede estar en nuestra mente y no puede ser que intentemos explicarlo como un fenómeno desconocido para psíquicos sin más. El fenómeno es real, está ahí fuera, se ve, se oye, hay testigos, relatos, testimonios, pruebas a lo largo de la historia y abarcando todo el planeta Tierra. Otro tema es que cada persona individual, ante el hecho de haber sido testigo de un avistamiento, le dé el enfoque intelectual y la interpretación, bueno, pues que Dios le dé a entender, ¿no? Faltaría más. Lo raro sería que los testigos no tuvieran una interpretación personal de lo que han visto, no serían humanos entonces. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que la realidad existe y es exterior a nosotros, por no hablar del fenómeno de los contactados,
Recientemente he estado leyendo el libro de Communion de Whitley Strieber y ahí se describen a la perfección los procesos mentales por los que pasa un contactado. Más que contactado, un secuestrado por esos supuestos extraterrestres. De esos testimonios no podemos deducir nada, evidentemente, puesto que son precisamente subjetivos. Pero la medicina, la psiquiatría y la hipnosis son disciplinas científicas y tienen mucho que decir sobre el asunto de los secuestrados por ovnis. Y lo que el libro de Strieber viene a decir es que los abducidos por ovnis presentan, vamos a decirlo así, grabaciones, entre comillas, en su mente, que responden a recuerdos reales. Es decir, hoy existen tecnologías por las que se pueden inducir recuerdos falsos en un sujeto. Fijaros qué cosa tan terrorífica, ¿no? No es fácil en absoluto hacer eso, no lo es, pero hoy día se puede, ¿vale? Se puede hackear la mente de las personas. Hoy día se puede hacer eso. Pero en los años 80, que es cuando se escribió el libro de Whitley Strieber, pues no se podía. Eso no hay constancia de que se pudiera hacer así por las buenas. Y las experiencias de Strieber y otros no nos dicen nada de que hubieran podido ser sujetos pasivos de algún experimento militar, por ejemplo. Bueno, son experiencias personales en sus casas, particulares y dentro del entorno familiar. No es gente... Es gente además que no necesitaba salir de casa para trabajar, como el propio Whitley Strieber, por ejemplo, que es escritor. Así pues, hay una causa externa, objetiva, real y desconocida, pero real, que causó esos recuerdos. Para un idealista es suficiente con repetir el mantra de que todo está en nuestro cerebro y todo se mezcla y todo se confunde y todo vale. Pues no. Por cierto, si no habéis leído el libro de Whitley Strieber, ya estáis tardando. Es un clásico indiscutible de la ufología y una lectura obligada. El misterio de los contactados se superpone y amplifica a todo el misterio que envuelve a los ovnis. Hay que hacer los deberes, tener más honradez intelectual, no buscar atajos ni hacer cierres en falso. Los ovnis son un misterio. Hay que buscar explicaciones, sí, y yo también lo hago, pero hay que tener muy presente que es posible, incluso probable, incluso muy probable, que jamás encontremos una explicación satisfactoria al fenómeno y que siempre siga siendo un misterio. Menos mal que nos quedan investigadores honrados como Josep Guijarro o Vicente Fuentes, que apoyan la hipótesis extraterrestre como más plausible para explicar el fenómeno ovni. Yo no estoy muy de acuerdo con dicha interpretación del fenómeno, pero me parece perfectamente honrada y presentable. Lo que no me parece presentable en absoluto es pretender zanjar el tema que es el centro del misterio, ¿no? El fenómeno ovni es algo que ocupa la parte central del misterio, y mira que el misterio es amplio. Pues no me parece muy presentable pretender zanjar algo como el fenómeno ovni, bueno, pues que todo son fantasías que están dentro de nuestras cabezas, ¿no? Pretender que todo está en el cerebro es una enfermedad que no solamente aqueja al mundo de los ovnis, sino a casi todos los fenómenos paranormales, es decir, a casi todo el misterio. ¿Que soy testigo de un avistamiento? Lo he soñado. ¿He contemplado una aparición en mi dormitorio? Lo he alucinado. ¿He sido testigo de fenómenos telequinéticos? No sé lo que he visto, y así con todo. Es una tentación sin duda para gente como Iker Jiménez, bueno, pues que tiene tendencia a presentar un producto terminado, ¿no? A zanjar temas. Pero el misterio no es un producto terminado. Por algo se le llama misterio, porque está inacabado, porque está abierto, porque es tangible, porque está ahí fuera. Pensemos, por ejemplo, en las caras de Belmez. Me supongo que todos sois conocedores de ese fenómeno. Se ha intentado asociar el fenómeno de las caras de Belmez a la presencia del testigo principal, que es una mujer llamada María Gómez Cámara, ya fallecida, que fue, bueno, pues la dueña de la casa donde se aparecieron y aún permanecen las caras de Belmez, conocidas como el mayor fenómeno paranormal de la Europa contemporánea. Y yo eso, pues no lo niego, pero tampoco lo afirmo. Es cierto que las caras
se han debilitado o difuminado desde que murió María. Pero como el misterio no es una ciencia deductiva y las teleplastias forman parte del misterio, eso quiere decir que de la muerte de María Gómez Cámara no se puede concluir que el misterio de las caras de Belmez vaya a concluir, aunque todo parece indicar que es así. Ya he dicho por aquí más de una vez que ahora mismo no creo en la hipótesis extraterrestre para explicar el fenómeno ovni, aunque recientemente un físico hispano apellidado Alcubierre ha lanzado la posibilidad de que exista una forma de viajar por el espacio-tiempo a velocidades increíbles, pero preservando los postulados de la teoría especial de la relatividad, que dice que ningún objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Sin embargo, como dice el refrán, hay varias formas de despellejar a un gato. Si nada material puede viajar a la velocidad de la luz, quizá si pudiera plegar el espacio que me separa de otra galaxia a mucha más velocidad, podría hacer esos viajes tan largos, ¿verdad? Esto es lo que propone Alcubierre, además justificándolo científicamente. Pero incluso esa idea ya es vieja. En el cine, en la película Dune, parece ser que se pronuncia así, hay un planeta llamado Arrakis donde habitan unos gusanos gigantes que se desplazan por un desierto de dunas gigantesco. Esos gusanos producen una sustancia que en la película se llama la especia. Esta especia permite plegar el espacio y viajar por todo el universo a velocidades, prácticamente instantáneas. Es decir, existiría un medio que excede nuestra tecnología, por supuesto, pero posible y realizable para civilizaciones mucho más avanzada que la nuestra. Un medio para viajar por el espacio. Esto explicaría muchas cosas sobre los ovnis que los escépticos como Caravaca o Jiménez no han caído en ello. Con esta tecnología, la hipótesis extraterrestre se refuerza. Lo importante no es el vehículo, sino la tecnología de desplazamiento. Si yo quiero ir de un planeta a muchos millones de años luz, incluso en otra galaxia, solo necesitaré plegar el espacio hasta situarme muy cerca, en órbita, de dicho planeta. El viaje será instantáneo y la nave, pues lo único que le podremos exigir es que aguante unas órbitas alrededor del planeta, ¿verdad? O sea, no tiene que hacer ningún viaje por el espacio, ni aguantar radiaciones, ni meteoritos, ni nada. Y como mucho, pues un aterrizaje si decidimos aterrizar en el planeta, lo cual incluso entra dentro de nuestra tecnología actual. Si además colonizamos ese planeta, ni siquiera hará falta nave, pues el destino final del viaje sería una especie de hangar en la Tierra. Entonces cualquier vehículo que cumpla la condición de que cierre herméticamente podría hacer el viaje. No necesitaría motores, ni sistemas sofisticados, ni nada, justo como ocurre en la película Dune. La nave espacial simplemente está apoyada en un terreno, te subes a ella, la especia se suelta en forma de gas que envuelve la nave y a los 2 minutos apareces en la otra punta de la galaxia, en otro hangar. No has tenido que pasar por el espacio ni nada, se abre la puerta y te bajas otra vez, pero esta vez en un planeta que está a millones de años luz, ¿vale? De hecho, la nave podría ser incluso de madera, o del tamaño de un coche, o tener cualquier forma. Simplemente aparecería en el planeta de destino, posado en tierra o en cualquier lugar. Y eso precisamente es lo que ocurre con muchísimos avistamientos ovni. Pues ahí tenemos una pequeña hipótesis que refuerza la hipótesis extraterrestre y que se debería investigar. Personalmente opino que el origen del fenómeno ovni es espiritual. Otros seres son los que nos visitan en determinados vehículos. No vienen de ningún planeta, y vienen de todos, porque emergen de su mundo espiritual y pueden viajar por el cosmos a voluntad. No les afectan las leyes físicas. Sus vehículos podrían ser simplemente simbólicos, o podrían ser objetos que usan para manipularnos mentalmente, pero son reales, muy reales, como los propios seres que los pilotan. Esta idea, esta hipótesis,
explicaría también muchos fenómenos relacionados con el mundo ovni, por ejemplo. La heterogeneidad y disparidad de los vehículos, las razas de humanoides, las abducciones, los contactados, la hostilidad de los aliens, la falta de un mensaje claro por parte de esos aliens. Y así podría estarme horas hablando. Desarrollaré mucho más esta hipótesis espiritualista en un futuro post. Os invito a pensar por vuestra cuenta. Recordad que es gratis y los resultados son sorprendentes. Asimismo, si alguien tiene una experiencia o inquietud que comunicarme relacionada con estos temas de misterio, puede hacerlo en el correo zdoom@hotmail.es. Está escrito en el post en la web.